Como le informé aquí ayer por la mañana, el año pasado, México registró un exceso de mortalidad de 326.279 personas, un aumento de 43.5% respecto al promedio de fallecidos en los últimos 5 años. El INEGI confirmó que el COVID-19 fue la segunda causa de muerte en el país en 2020, con 201.163 casos, 35% más que lo reportado por la Secretaría de Salud para ese año, 148.629. También hay que decir que el virus SARS-CoV-2 fue la primera causa de defunción en los hombres y la tercera en las mujeres. Vamos a hablar sobre estos resultados con el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenos días, Pascal, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, esta es información que ya conocíamos de alguna manera a través de investigaciones de académicos y de periodistas con base en actas de defunción, pero bueno, ahora es un dato oficial. Más de 200,000 personas murieron por COVID en México el año pasado y se subestimó en 35% la cifra de muerte, la cifra mortal del COVID por parte de la Secretaría de Salud. Tus reflexiones sobre esto, Javier. Bueno, la primera es que evidentemente no estamos dándole el seguimiento adecuado, por muchas razones, ¿no? La primera, y que es añejísima, Pascal, y tú lo sabes, es que México no está haciendo el número de pruebas suficientes, es decir, no tenemos el control adecuado. De esta manera, lo que está reportando el INEGI son algunos diagnósticos que ni siquiera se tenían claros, pero hay una cifra ahí de gente que seguramente murió padeciendo COVID y que nunca nos enteramos. Es decir, este exceso de mortalidad que vemos no es normal. Si nosotros, para que nos entienda la audiencia, hubiéramos proyectado las muertes de 2019 hacia lo que les tocaba en 2020, algunas enfermedades hubieran bajado, otras enfermedades hubieran subido, pero hubiéramos seguido esta tendencia. El hecho de que tengamos este gran exceso nos dice que de algo más murieron. Y debemos de pensar en dos factores. Uno, los que murieron de COVID y nadie supo realmente que murieron de COVID, porque no tienen una prueba. Recuerda que solamente pueden quedar asentados en los certificados de defunción los que, según la regla, los que tienen un diagnóstico de COVID. Y hay gente que nunca tuvo acceso a eso. Dos, tenemos gente que murió de otras cosas porque no pudieron ser atendidos durante todos estos meses. Gente que padecía del corazón y que pudo no haber muerto del corazón, pero como no pudo tener acceso a un hospital, murió del corazón, por ejemplo, ¿sí? Pero hay otro muy importante, Sí. que yo creo que va a ser objeto de un estudio muy largo durante muchos años, Pascal. ¿Cuánta gente se le desataron complicaciones de otro padecimiento porque además tenía COVID? ¿Me explico? Bueno, toda esta información. Si O sea, nosotros el no tenemos a la llamado gente, COVID largo, Javier. puede ser COVID largo, pero en algunas ocasiones el COVID agudo. O sea, Uh-huh. que alguien francamente tuviera COVID, no lo supieran, pero esto hubiera sido el desencadenante, además de que en Uh-huh. ese momento se descompensara su diabetes, por ejemplo, o en ese momento tuviera un émbolo que le produjo algo en el cerebro, o un Uh-huh. infarto, o algo así. Esto realmente, pues, no podemos saberlo de un paciente determinado en este momento, por una razón: el paciente ya no existe, primero, hay que decirlo, y dos, porque muchos de estos padecimientos no quedaron consignados adecuadamente en los certificados de defunción porque los pacientes no tuvieron un seguimiento. Solamente poner una cifra que se dio a conocer ayer: de Uh-huh. todas estas muertes, más de 500,000 sucedieron en sus hogares. ¿Sí? Es decir, la gente estaba muriendo en su casa, por COVID o por no COVID, pero la gente no tenía otro sitio en donde morir. Habrá que ver también las tendencias de otros sitios de muerte. Por ejemplo, cerca de 36 millones de personas murieron en la vía pública. Bueno, esto puede ser por accidentes o cualquier cosa, pero hay que entender que si nosotros no tenemos un seguimiento puntual de la causa de cada una de estas muertes, Uh-huh. hay que sospechar que por lo menos muchos de ellos estaban padeciendo COVID y otros fueron afectados directamente por no tener acceso a servicios médicos. Por último, es entonces de entenderse que cada vez que nos presumen que se logró tener una reconversión
y gracias a esta reconversión no murieron la gente en los hospitales. Bueno, perdóname, Pascal, pero estamos volviendo a aquel discurso de que en México no se muere la gente fuera de los hospitales, cuando realmente es lo que está ocurriendo. Se moría en su casa la mayoría, Javier. Pues sí, podríamos decir, no estoy seguro si la mayoría, sacándolo numéricamente, pero una gran parte de los pacientes nunca tuvo acceso a un hospital. Javier, también son interesantes los datos disgregados por grupos de edad, porque frecuentemente las personas jóvenes creen que pues nunca las alcanzará el COVID, ojalá que no alcance a nadie, desde luego, pero se convirtió en la tercera causa de muerte, estos, de acuerdo con estos datos de INEGI, para los que tienen entre 25 y 34 años. Pero por supuesto, es decir, hay una serie de mitos que lamentablemente venimos arrastrando y que no tienen un mayor sustento que los primeros hallazgos en diciembre del año 2019 o en febrero de 2020. Y es, no, esta es una enfermedad de gente vieja. Bueno, Pascal, esto ya evidentemente está fuera de todo contexto. No es verdad. En este momento estamos viendo las curvas en adolescentes y en niños en este momento, cómo están aumentando de manera importante, Uh ¿no? -huh. Tuvimos que aprender algunas cosas. Primero, que esta era una enfermedad que solamente le daba a las personas que estuvieran obesas y no sé qué. Ok, sí, los factores de riesgo llegaron a jugar un papel importante, pero el papel más importante de muerte en Uh -huh. México, y del que no estamos hablando mucho, era de la falta de acceso a unidades de terapia intensiva adecuadas. Esas famosas camas con ventilador que al final no servían más que para que estuviéramos consolados viendo al paciente de alguna manera que le estábamos dando una atención. Pero hay estudios ya en hospitales mexicanos donde estamos viendo que los pacientes que no llegaron con una atención directa de terapia intensiva Sí. tenían la misma mortalidad o casi la misma mortalidad que no haberles hecho más cosas. Ya. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas nuevas informaciones que tenemos que actualizar y que poner en el contexto y que va a ser objeto, Pascal, de que hagamos un trabajo Sí. serio de análisis Javier, para ver espérame realmente un el impacto. segundito, tengo que hacer una pausa obligada, regreso contigo. Regresamos enseguida. Gracias al doctor Javier Tello por habernos aguantado durante la pausa. Perdóname la interrupción, Javier. Estabas diciéndonos que estos datos nos tendrían que llevar a, pues a conclusiones y aprovecho para preguntarte también si tendrían estos datos que llevar a una estrategia distinta por parte del gobierno federal para enfrentar la pandemia. Bueno, eso es clarísimo. El hecho de que nosotros sigamos utilizando el mismo modelo de trabajo, sobre todo el mismo plan de inmunizaciones que teníamos a finales del año pasado, ya no tiene sentido. El hecho de que sigamos pensando igual en COVID que como era en febrero de 2020, tampoco tiene sentido. Hemos aprendido muchas cosas. En el año 2020, en febrero, no existían estas variantes. Hoy estamos viendo que es un virus que está mutando y que puede darnos bastantes sorpresas. Hace apenas, búscalo en la información, Pascal, hace apenas 5 semanas que nos estaban diciendo que no íbamos a tener mucho cuidado con la variante Delta porque no era una variante de preocupación en ese momento. Y ahora ya lo es, ¿no? Esa es la variante que más rápido crecimiento y más alta contagiosidad ha tenido, y es por donde se calcula que más del 90% de las muertes, en donde sí se está dando un adecuado seguimiento, están surgiendo. Hoy se ve que lo único que podemos hacer, además de mantener las medidas de protección personal que ya conocemos, es acelerar la vacunación. En todos los países se debe acelerar la vacunación, y aparentemente esta es la respuesta que quieren ya tener en México. Sin embargo, seguimos con el absurdo de no vacunar a los adolescentes, cuando en todos los países que tienen esta capacidad ya se está comenzando a hacer. ¿Por qué? Porque estamos viendo que las variantes nos van a dar sorpresas. Insisto, y yo quiero poner el caso hipotético de que este virus mutara y de repente tuviéramos una variante que fuera potencialmente peligrosa para los niños y los jóvenes. Nos iba a tomar otra vez, descuidados. Tenemos que tener un plan integral y un plan que tiene que basarse en algo muy simple: cómo protegemos a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Creo que el gran error es que seguimos pensando, vamos a decirlo a la antigüita, y seguimos pensando en este primer modelo que se tuvo en febrero de 2020, en cómo hacerle para que esto tenga el menor impacto económico, cómo salimos lo
perdóname el barbarismo, lo menos raspados posible económicamente como país de esto, cuando, después de toda esta cantidad de muertes que sumando unas con otras, podemos decirlo, que oficialmente ya sobrepasan las 300 y tantas Sí. mil, y no oficialmente, pues ya vamos, Eso ya te, no sé en eso te cuántas, ¿no? quería En más de preguntar, medio estimado millón. Javier. Justamente, debiéramos, digamos, partir de los 201,000 del año pasado y agregarle, por lo menos agregarle los 92,000 de este año, y entonces ya estaríamos en pues prácticamente los 300,000. Pero por supuesto, porque es información oficial, vaya, no estamos ni haciendo suposiciones ni nada, Sí. son dos instituciones gubernamentales que dieron la información y hay que hacerlos y deberíamos tener esta cifra unificada. Sin embargo, no lo hacen por dos razones. La primera es para manejar solamente su propia base de datos de la Secretaría de Salud basada en los protocolos de detección limitados que ellos se han puesto, y la otra porque pues, es un reconocer que no han tenido la cuenta más estricta, sino que ahora es otra institución quien les está dando las muertes definitivas. Bueno, pero ahí está el 35% de Por subestimación que supuesto. consigna el INEGI, y veremos si, pues, si como resultado de este nuevo dato, pues ajusta la Secretaría de Salud su conteo. Eh, digo, entiendo que el conteo pues no es un dato, digamos, no es el dato único que existe en medio de esta pandemia, pero sí es un dato fundamental para poder tomar decisiones, ¿no? Pero sí, en algún momento del año pasado, ya ves que se han dicho varias cosas en estas ya ausentes mañaneras, en alguna ocasión recuerdas que criticaron a mucha gente, o nos criticaron a los que Que analizamos, o a los exagerábamos, ¿no? medios, o a quien quieras, Ujú. por estar contando muertos, ¿no? Sí. No, es que yo no entiendo qué afán tienen en seguir contando muertos. Bueno, perdón, cuando somos en ese momento el tercer lugar o somos el cuarto lugar en el mundo en muertes por COVID, creo que eso les debe de preocupar a alguien, y si no le está preocupando a las autoridades, que son las que deben de darnos la garantía de salud y de Ujú. seguridad en el país, entonces no sé a quién. Por cierto, te referías a la comunicación del gobierno. Le preguntaron esta semana a Hugo López Gatell si volverían con motivo de la tercera ola las conferencias diarias sobre el COVID. Dijo que no era necesario, que bastaba la información, bueno, la mañanera del martes que se dedica a la salud y la información que da a través de su página de internet y las redes sociales la Secretaría de Salud. ¿Qué opinas? Mira, yo también soy de la opinión de que no necesitamos una información de ese tipo. Esas conferencias de la tarde no eran unas conferencias para informar al final del estado del COVID. ¿Por Ujú. qué? Porque lo que teníamos era una colección de diapositivas que se leían y se decían en 10 minutos, y después el resto era darnos toda una arenga, un aleccionamiento, regaños, preguntas a modo, Ujú. o de plano ya se traían invitados como si esto fuera un show. No, pero lo que creo que sí debería suceder es que un vocero se parara ahí con relativa frecuencia, no sé Ujú. si Hugo López Gatell, porque hemos visto que no es quien comunica de la mejor manera, pero alguien que explicara el porqué de las cosas y las noticias que sí atañen a ese momento, ¿sí? Eso pudiera suceder en un espacio de no más de 15 minutos y se acabó. Pero realmente el haber querido tomar este formato no nos estaba llevando a nada, y creo que lo más importante es que al final lo que nos estábamos llevando era una suerte de, no voy a decir adoctrinamiento, ¿sí? Pero sí de querer transmitir un mensaje que visiblemente no tenía una relación. Ahora, a mí sí que me gustaría tener acceso a información que fuera muy amistosa para el usuario, Ujú. ¿sí? Porque dicen, ahí están los datos, pero de no ser por un par de analistas muy buenos que están sacando la información de las fuentes oficiales y están haciendo su propia graficación, el resto, o algunos datos que tiene la UNAM, realmente se necesita hacer algo especializado o gente con determinado nivel académico para poder acceder de manera amistosa a esos datos. Lo que no veo yo, porque no se nos da eso en México, Pascal, Ujú. es un sistema de reportes amistosos donde tú entres y sepas exactamente lo que está pasando, donde puedas geolocalizarte y ver qué está pasando en tu lugar y que salgan recomendaciones específicas ahí.
¿sí? Todo eso no lo sabemos. En algún momento recuerdas que se quiso mapear cómo iba a ser la incidencia de COVID casi en tu colonia, para que Sí. supieras cómo estaban, con mapas de calor, eso. Vaya, al final todo eso quedó descuidado, y si se encuentra en alguna parte, como son muchas cosas de manejo de datos en Es México, difícil de es de una consultar, manera ¿no? Sí. complicada y poco amistosa. Pues Javier, vamos a seguir desde luego muy pendientes de este tema y consultándote con frecuencia si nos lo permites. Me va a dar muchísimo gusto, que estén muy bien y te mando un abrazo. Gracias, el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud. Vamos a un corte, regresamos con más en esta primera emisión. Quédese aquí, que aquí tenemos todas las noticias que usted necesita conocer esta mañana. No le cambie, ¿cómo para qué?